Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es electromagnetismo 3. ¿En qué está basado? En el desarrollo de inducción electromagnética. ¿Qué tenemos por inducción? Profesor, es provocar algo. ¿Qué vas a provocar? Que este imán, que por propiedad tiene un campo magnético. ¿Va a provocar qué va a provocar? Va a provocar corriente eléctrica en un conductor eléctrico. Pero para eso vamos a estudiar primero lo que es flujo magnético. ¿Qué es flujo magnético? Son aquellas líneas de campo magnético o líneas de inducción magnética que atraviesan una determinada área. Si esas líneas de campo atraviesan esa determinada área, está presente lo que es flujo magnético. A mayor líneas de campo o líneas de inducción magnética atraviesan esta área, mayor es el flujo magnético. ¿Y de qué manera se calcula el flujo magnético? Mira por acá, campeón. Se calcula el campo magnético, inducción magnética. ¿Por quién, profesor? ¿Por quién? Profesor, se calcula por quién. Por área, por la área. ¿Qué más, profesor? Por un ángulo, por el coseno. Profesor, pero ese coseno de ese ángulo, ¿quiénes lo determinan? Lo determina ¿quién, campeón? Lo va a determinar la línea normal. Línea normal que es perpendicular a ¿quién? Va a ser a cualquiera de las líneas de campo magnético que atraviesan esta área. Va a ser de manera perpendicular al plano. De manera perpendicular. Y ese ángulo, ¿cómo está determinado, campeón? Ese ángulo está determinado por la línea de inducción magnética o líneas de campo magnético con la línea normal. Profesor, si por ejemplo tuviéramos el ángulo acá, si todo es 90 con respecto al plano, al área, a esta área, profesor, este de acá va a ser su complemento. Entonces, ese ángulo se va a generar, ¿por qué, profesor? Se va a generar por la línea de inducción magnética y la línea normal. Entonces, profesor, ¿cuándo va a existir un flujo magnético? Cuando las líneas de campo magnético atraviesan una determinada área. ¿Y de qué manera se calcula? Se calcula la línea de campo magnético, el campo magnético por el área, por el coseno del ángulo que se determina por la línea de campo magnético o inducción magnética con la línea normal. ¿Y en sus unidades de medida cuáles son? La unidad de medida es el Weber, que es B labial, ¿no? Profesor, ahora vamos a analizar lo que es la inducción, el flujo magnético máximo y el flujo magnético mínimo. ¿Y de qué manera, cuándo es máximo y cuándo es mínimo? Profesor, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando la línea normal o el vector de esta línea normal o este vector es paralelo ¿a quién, profesor? A la línea de campo magnético. Son paralelos y son perpendiculares con respecto a una determinada área. Es decir, mírate cuenta, atraviesan el campo. Entonces, cuando estas líneas, la línea normal, por acá le vamos a poner línea normal, es paralela con la línea de campo magnético. Son paralelas. Y te das cuenta, si son paralelas, ¿qué ángulo van a formar? Profesor, van a formar ángulos de 0 grados. Y profesor, entonces, ¿qué decimos, profesor? El ángulo que va a determinar la línea normal y la línea de campo de inducción magnética, que esa línea de inducción, tú sabes que esta línea representa el campo magnético. Profesor, esa línea con la línea normal forman un ángulo, entonces teta va a ser igual a ¿cuánto, campeón? Teta va a ser igual a 0 grados. Entonces, profesor, teta va a ser igual a 0 grados. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente por acá. Lo siguiente, profesor. La inducción magnética máxima va a ser igual a esta área, o tenemos el campo magnético por el área. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. Profesor, ¿es coseno de cuánto? De 0 grados. Coseno de 0 grados, ¿cuánto? Es 1.
Entonces, 1 por esto, entonces, de esta manera se determina el flujo magnético máximo. Y ahora, profesor, ¿cómo se va a determinar el flujo magnético mínimo? Profesor, el flujo magnético mínimo se va a determinar cuando las líneas de campo magnético, las líneas que representan al campo magnético, no atraviesan el área, no atraviesan esta área, son paralelos, no atraviesan el área. Entonces, si date cuenta, si no atraviesan el área, entonces no hay flujo magnético. ¿Y de qué manera se puede entender que no hay flujo magnético? Cuando la línea normal, esta línea normal es perpendicular, mira, esta línea normal es perpendicular a la línea de inducción magnética, es perpendicular, mira. Si es perpendicular, entonces el ángulo que forma la línea de inducción magnética con la línea normal es 90 grados. Y profesor, entonces el ángulo que forma la línea normal con la línea de inducción magnética o la línea que representa el campo magnético es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 grados. Profesor, entonces si vemos en la fórmula, profesor, ¿qué decimos? Profesor, es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. El ángulo que es 90 grados. Si es 90, coseno de 90, ¿cuánto es? Ah, profesor, coseno de 90 es 0. Entonces, el flujo magnético, ¿cuándo va a ser mínimo, campeón? ¿Cuándo va a ser mínimo? Cuando la línea de inducción magnética, la línea que representa al campo magnético, es perpendicular con respecto a la línea normal. Entonces ahí el flujo magnético va a ser igual a ¿cuánto, profesor? Entonces cuando dicen que el flujo magnético es igual a 0, entonces el flujo magnético es mínimo. Muy bien. Entonces, sabiendo ya esta parte, lo que entendemos, cuando entendemos que es un flujo magnético, pasemos a lo que es en sí el tema. Inducción electromagnética. ¿Qué significa inducción? Es provocar algo. ¿Qué va a provocar? Tú sabes que este es un imán, norte y sur. Tú sabes que siempre la línea de inducción magnética siempre salen del norte. Esa es una característica principal. Tú sabes que este imán, por característica, por propiedad, tiene su campo magnético. ¿Y de qué manera se representa su campo magnético? A través de las líneas de inducción magnética. A través de esas líneas de inducción magnética. Y tú sabes que el vector, pero hay un vector, ¿sí o no? Cuando ese es tema pasado, ¿no? Pero hay que recordar, es tangente, ¿no? Entonces, pero acá lo principal, que las líneas de inducción magnética salen del norte. Ahora, profesor, ¿cómo este imancito, este imán, que tiene un campo magnético, va a generar corriente eléctrica? ¿Cómo va a provocar en este conductor eléctrico? Es cuando este imancito se comienza a mover, se comienza a trasladar de esta posición inicial a esta posición. Y te das cuenta que si se comienza a trasladar, ¿qué va a generar? Va a inducir corriente eléctrica. Va a inducir corriente. Profesor, va a inducir corriente eléctrica. Entonces se va a generar una corriente inducida. Una corriente inducida, una corriente eléctrica. Pero profesor, ¿de qué manera yo voy a comprobar si hay corriente eléctrica inducida? Ya tienes que poner algo. Entonces, ¿qué vas a poner, profesor? Voy a poner un determinado foquito por acá. Y tú sabes que ese foquito, ese foquito nos va a comprobar que está circulando. Entonces, cuando eso se comienza a trasladarse, a la vez hay que tener bien en cuenta esa corriente, ese campo magnético que tiene el imán en su contorno, va a generar cuando se acerca, se genera un movimiento. A la vez se puede acercar el imán que tiene su campo magnético, a la vez los dos se pueden acercar. Entonces, a mayor acercamiento va a haber una cierta interacción, pero ¿a través de qué? Ahorita te vamos a explicar esa parte. Entonces, tú ves acá, por ejemplo, en cambio acá, el imán no se va a acercar, no va a haber un acercamiento. Entonces acá la corriente inducida, no va a haber corriente inducida. Entonces esa corriente inducida va a ser igual a 0, porque no hay. Entonces, de esa manera, pero profesor, ¿de qué manera
¿De qué manera vamos a representar? ¿Cómo se representa que hay inducción? ¿Cómo se representa que porque va a haber una interacción a través de que sus líneas de campo magnético van a inducir corriente eléctrica? Si inducen corriente eléctrica en este conductor eléctrico, ¿qué se va a generar, profesor? Todo conductor eléctrico también tiene que tener su diferencia de potencial, si no, no tiene que haber obligatoria una diferencia de potencial. Pero ¿cómo se representa, profesor? ¿Cómo se representa? Ah, muy bien. Entonces, si hay una corriente inducida, también va a haber una diferencia de potencial inducido también. Pero como estamos abarcando el tema, lo que es inducción electromagnética, profesor, acá en este temita, ¿cómo se llama, profesor? Se llama de esta manera, mira. ¿Sabes qué es más y menos? Pero acá se conoce como la fe, se conoce como fuerza electromotriz. Profesor, se conoce como la fuerza electromotriz, pero inducida. Hay que tener bien en cuenta, para que se dé esa inducción electromagnética, este tiene que ser un buen conductor eléctrico. Entonces hay que tener en cuenta, para que se dé tiene que haber un buen conductor eléctrico. Entonces, por ejemplo, profesor, ¿y siempre se va a producir eso? No, hay que tener en cuenta, si es un malo, por ejemplo, el plástico, es un malo conductor eléctrico, entonces no siempre se va a dar, pero sí va a haber lo que es una diferencia. Todo conductor presenta una diferencia de potencial, porque tú sabes que va siempre de mayor a menor potencial eléctrico, siempre va a haber eso. Profesor, ¿y de qué manera voy a representar? ¿Cómo tiene relación el flujo magnético nuestro? A través de sus líneas, esas líneas de inducción magnética. Tú sabes que siempre sale del norte. Entonces, profesor, para poder, atienda, para poder, date cuenta, esta es su posición inicial del imán, su posición final. Entonces, para poder trasladarse de esta posición inicial a su posición final, ha tenido que pasar un tiempo, ¿no? A eso llamamos intervalo de tiempo. A esto llamamos intervalo de tiempo. Acuérdate bien, intervalo de tiempo. Vamos a poner su triangulito respectivo. Ahí está, hijo mío. Ahí está, intervalo de tiempo. Tú sabes muy bien, pero para que se dé esa inducción magnética ha tenido que pasar algo, ¿sí? Ha tenido que pasar que sus líneas de campo magnético han tenido que interaccionar con este conductor. ¿Y de qué maneras interaccionan con ese conductor eléctrico? ¿De qué manera? Cuando sus líneas de campo, o inducción magnética atraviesa el determinado conductor. Y tú sabes, a partir de eso se va a generar una corriente eléctrica inducida, y a la vez esta corriente eléctrica inducida, para comprobar, tiene que poner un foquito. Y también acá, ¿no? Y te das cuenta que el foquito en esta partecita que está acá se va a prender, porque se ha generado el acercamiento, esa interacción ha generado que este foquito se produzca una corriente. ¿Y de qué manera compras? Ponerle un foquito. Y de cuál este foquito, tú sabes, para poder prender este foquito hay una parte positiva y una parte negativa. Entonces está presente lo que es una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial en inducción electromagnética se llama fuerza electromotriz inducida. Acuérdate bien. Entonces, profesor, ¿cómo voy a representar? Mira por acá. Profesor, voy a representar lo siguiente, mira. Voy a representar lo siguiente. Vamos a representar por acá lo siguiente, mira. Mira, vamos a representar acá. Mira por acá, campeón. ¿Cómo vamos a representarla? Ahí tienes una. Y por acá, ahí tienes otra. Así, mira, campeoncito. Entonces, es importante que te des cuenta. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el flujo magnético? ¿Qué nos dice? Vamos a recordar.
el flujo magnético, ¿qué nos dice? ¿Cuándo va a haber flujo magnético? ¿De qué manera va a haber flujo magnético? Cuando las líneas de inducción magnética atraviesan una determinada área. Si atraviesan esa determinada área, va a haber flujo magnético. Y tú sabes que este flujo, estas líneas al tener interacción con este conductor eléctrico, te das cuenta que va a generar. ¿Qué va a generar? Que va a inducir algo, ¿no? ¿Qué va a inducir? Va a inducir corriente eléctrica. Pero te das cuenta que acá va a ser menos, ¿o no? Su inducción, su flujo magnético va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque la línea de inducción magnética tiene 2. Y ahí vamos a algo importante te voy a hacer. Y cuando se acerca, entonces las líneas de inducción magnética, estas líneas de inducción magnética que estaban alejadas, ahora la cantidad que la cantidad que van a atravesar este conductor y van a ser mayor. Ahí lo tienes. Entonces, mira por acá, campeoncito, mira, ve. Entonces, esto de acá está atravesando, mira, ve. Está atravesando, ve. Por acá, ve. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde va a ser mayor el flujo? ¿Dónde va a ser el mayor el flujo? Va a ser acá. Y te das cuenta. Mira, en esta posición, su flujo es esta cantidad. En esta posición, su flujo es esta cantidad. ¿Te das cuenta que hay una variación de flujo? Esa variación de flujo, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a permitir, profesor? Va a permitir una mayor interacción de su campo magnético de este imán con respecto al conductor. Entonces te das cuenta, a mayor flujo magnético, ¿qué va a generar, profesor? Que se genere una corriente inducida. ¿Te das cuenta? A menor flujo, no hay nada. Y te vas a dar cuenta que a menor flujo te das cuenta que la corriente inducida es cero, porque no está circulando corriente eléctrica. Y cuando, por ejemplo, acá se ha acercado, ha cambiado de posición, el imán se ha acercado, el flujo magnético es más, a mayor flujo magnético. Entonces, a mayor flujo magnético se va a producir lo que es la corriente, va a circular una corriente, pero corriente inducida. Y también, ¿qué va a generar? Que este foquito se prenda. En cambio, acá en esta posición, el foquito no se ha prendido. Tienes ahí, tú sabes que estos hilitos son las resistencias, ¿no? Las resistencias. Entonces, es muy importante que te des cuenta. Esta variación de flujo, ¿qué va a generar? Que se genere una corriente inducida. Y tú sabes, si se genera una corriente inducida en este conductor, para comprobar tienes que colocar un aparato electrónico. Un aparato, te das cuenta que es un foquito. Y ese foquito, ¿qué está comprobando? Que está circulando corriente. ¿Pero qué corriente? Inducida. Y tú sabes que este foquito tiene parte positiva y parte negativa. Entonces hay una diferencia potencial. Pero esa diferencia potencial en este tema, que es inducción electromagnética, se llama fuerza electromotriz inducida. Entonces, es muy importante que la variación de flujo ha generado que se genere una corriente inducida. Es decir, que este campo magnético que provoque, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Que en ese conductor eléctrico circule corriente eléctrica, pero inducida. Y por ejemplo acá, profesor, ¿cuántas líneas de inducción magnética están? Ah, profesor, 2. Entonces va a ser 2 vuelve. ¿Y cuántos acá, profesor? Y te das cuenta. A esta se llama variación de flujo. ¿Variación de flujo qué? Flujo magnético. Profesor, ¿y de qué manera yo voy a calcular lo que es el flujo magnético, la fuerza electromotriz inducida? De esta manera, campeón, mira. La fuerza electromotriz inducida va a ser igual. Hay que tener bien en cuenta
siempre, cuando se calcula la fuerza electromotriz con respecto a una espira, ¿qué es espira? Es la cantidad, espira es la cantidad de vueltas que da ese conductor. La cantidad de espiras, más de 2 a más espiras, se va a calcular con el signo negativo. ¿Y n qué va a representar, profesor? N va a representar la cantidad de espiras. ¿Por quién se va a multiplicar, profesor? Se va a multiplicar, ¿por qué? Por la variación de flujo. ¿Entre quién, campeón? ¿Entre quién? Profesor, entre la variación del tiempo. ¿Y qué es esa variación de tiempo, profesor? La variación inicio, su posición inicial, su posición final. Esa variación ha generado una variación de flujo. Y esa variación de flujo que ha generado, que se genere una corriente, que circule una corriente inducida por este conductor eléctrico. Profesor, y acá vamos a tener también la intensidad inducida. ¿Y a qué es igual la intensidad? Tú sabes que es igual al VIR, ¿no? Pero en este tema, en lugar de voltaje, ¿quién está? La fuerza electromotriz inducida. Pero profesor, como es una cantidad positiva, profesor, va a estar entre valor absoluto. ¿Entre quién, profesor? ¿Entre quién? Profesor, entre la resistencia. Pero la resistencia que de este aparato electrónico, que es el foco. Entonces tú sabes que todo esto acá, aparato electrónico, va a tener una resistencia. Entonces de esa manera, esta persona, lo que es el señor Faraday y el señor Lenz, a través que el señor Henderson, el señor Henry, esa persona trató de comprobar, ¿no? Por ejemplo, si la corriente eléctrica genera un campo magnético, al inducir corriente eléctrica, genera un campo magnético, ¿por qué no puede suceder lo contrario? Y a través de este fenómeno, el señor Faraday y el señor Lenz comprobaron que a través de un campo magnético se puede inducir y se puede generar corriente eléctrica, pero una corriente inducida. Entonces, este fenómeno lo hizo el señor Faraday y el señor Lenz, pero más adelante con Lenz vamos a comprobar, vamos a hacer en el otro tema. Entonces, acá vamos a poner la ley de Faraday. Ahí tenemos. Entonces, acá comprobaron que también puede suceder lo contrario. Ahora, profesor, ahora campeoncito, mira ahí. Fuerza electromotriz inducida en una barra conductora. ¿De qué manera se genera una fuerza electromotriz inducida? Tú sabes que la fuerza electromotriz en esta parte es como decir la diferencia de potencial, o puede ser el voltaje. Profesor, ¿cómo se genera, profesor? Mira muy bien, mira, campeoncito, tú sabes muy bien que este es un conductor eléctrico. Ese conductor eléctrico, tú sabes muy bien, está en movimiento, está en movimiento. Y tú sabes que está en movimiento, si quieres, con la regla de la palma derecha, el campo magnético es entrante, y el pulgar, que te va a indicar la dirección de la velocidad. Se está moviendo en sentido del campo magnético. Si se mueve en sentido del campo magnético, ese conductor presenta, tú sabes, el campo magnético, cuando se mueve en sentido del campo magnético, significa que la carga es positiva, ¿no? Y eso lo vamos a comprobar ahorita con la palma derecha. Entonces, este conductor, ¿qué va a presentar, profesor? ¿Qué va a presentar? Si es un conductor, presenta la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva y tiene la parte negativa. Por ejemplo, acá va a ser la parte positiva y por acá la parte negativa. Si te das cuenta, ese conductor se está moviendo. Profesor, ¿y cómo hago que cómo yo compruebo que este conductor es positivo y negativo? ¿Cómo yo compruebo? Entonces, si es positivo o negativo, este conductor se comporta como una pilita, ¿no? Una pila o una fuente de energía.
Entonces, si es positivo o negativo, entonces se va a generar una diferencia de potencial, ¿sí o no? Se va a generar una diferencia de potencial. Pero esa diferencia de potencial acá, ¿cómo se llama? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Entonces, como este aparato, esta barrita tiene la parte positiva, la parte negativa, entonces se va a generar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, profesor, ¿qué va a generar? Comienzas, por ejemplo, acá a ponerle un determinado foquito, entonces hay una diferencia de potencial. Mira por acá, profesor, vas a tener lo siguiente. Entonces se va a formar esto, mira, ve. Se va a formar lo siguiente, mira por acá, se va a formar lo siguiente, mira, ve. Profesor, entonces se va a formar lo siguiente. Sí, se va a formar lo siguiente, mira por acá. Ahí está. Vamos por acá, se va a formar. Entonces, si se comporta como una diferencia potencial este conductor eléctrico, entonces va a formar la FEI, la fuerza electromotriz inducida. Mira por acá, se va a formar la FEI, mira por acá, campeoncito, ven. Se va a formar la fuerza electromotriz. Mira por acá, tienes esto de acá. Y tú sabes que este es positivo y este es negativo. Fuerza inducida. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, ¿no? Pero, profesor, ¿cómo yo puedo comprobar que este conductor eléctrico, profesor, contenga la parte negativa y la parte positiva y la parte negativa? ¿De qué manera se calcula? A veces puede haber duda. Entonces, yo te lo voy a comprobar con la regla de la palma derecha. Pero para eso, ¿qué decimos? La fuerza electromotriz inducida en este conductor eléctrico que está en movimiento en este campo magnético entrante, ¿qué es, profesor? Es igual a ¿quién? Acuérdense, ¿es igual a quién? Profesor, es igual a esto. A esto. El campo magnético por la velocidad del conductor y por la longitud del conductor eléctrico. ¿Te das cuenta? Profesor, y acá te lo voy a comprobar por qué es positivo y por qué es negativo. Entonces, ¿te das cuenta? Profesor, tú sabes que la ley de la palma derecha, ¿qué significa, profesor? Que esto de acá, acuérdate, que esto de acá es perpendicular. Mira, que esto de acá, ¿qué indica, profesor? Esto indica las líneas de campo, mira. ¿Sí? Las líneas de campo de inducción magnética. O líneas de inducción magnética, mira. Tú sabes que los deditos indican la línea de inducción magnética. Y tienen esta dirección, ¿ve? Mira por acá, hijito, mira por acá. Entonces, es importante, mira. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Mira, ¿qué más? Entrante, ¿no? ¿Qué más? Profesor, ¿qué eso indica? Indica que nos indica, si es entrante, ¿qué nos indica, profesor? Y por acá vas a tener el pulgar, te va a indicar la dirección de quién, campeón, la dirección de quién, de la velocidad. Por acá la dirección de la velocidad y por acá el campo magnético. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, hijito mío, mira, profesor, y ahora, mira esta manito, ¿qué indica? Si es positiva, mira, si es positiva, ¿qué va a hacer? Mira, si es positiva, si la carguita, esta carguita es positiva, ¿qué nos indica? La fuerza magnética. Tú siempre sabes que por la regla de la palma derecha es saliente, ¿sí o no? Es saliente. Entonces, si es saliente, si es positiva, es saliente, tiene esta dirección, ¿no? La fuerza magnética es saliente. Si es saliente, campeón, entonces esta fuerza magnética, vamos por acá a ver, si es saliente esta fuerza magnética, entonces, campeoncito mío, fuerza magnética es saliente. Entonces, si es saliente, ¿qué se indica? ¿Qué dirección va a tener? Profesor, es saliente porque la carga, ¿qué es, profesor? Es positiva. Es saliente porque entonces va a tener esta dirección, ¿no? Entonces, acá vamos a graficarlo acá en el conductor, va a tener esta dirección. Si tiene esta dirección, ¿qué nos indica? Que acá se va a encontrar la parte positiva y al otro lado que se va a encontrar la parte negativa. Por eso el conductor eléctrico, acuérdate, el conductor eléctrico tiene en esta parte lo positivo y en esta parte lo negativo. Si tiene la parte positiva, la parte se va a comportar como ¿quién? Como una fuente. Una fuente puede ser una batería,
puede ser un determinado que nos ayude, una fuente del cual tiene. Entonces de acá se va a generar. Entonces esto de acá te estoy comprobando por qué es positiva y por qué es negativa, por la regla de la palma derecha. Entonces, profesor, acá vamos a colocar, mira, vamos, como tienes acá positivo y negativo, y puedes conectar. ¿Y qué vamos a conectar acá, campeoncito mío? Mira, a ver, vamos a conectar lo siguiente, hijo mío. Vamos a conectar lo siguiente. Profesor, si hay positivo y negativo, ¿qué nos va a permitir conectar un cierto aparato electrónico? Por ejemplo, lo común que vamos a hacer, un foquito, ¿no? Un foquito. Foquito. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que te des cuenta cómo se da la fuerza electromotriz en un conductor, en una barra conductora. Cómo se da la fuerza electromotriz y de qué manera, cómo comprobamos cuándo es positivo y cuándo es negativo. A través de la regla de la palma derecha. Como la carga es positiva, está a favor del campo. ¿Te acuerdas? ¿Está bien? Está a favor del campo. Si está a favor del campo, profesor, ¿qué nos va a generar, profesor? ¿Qué va a hacer, profesor? Que la carga es positiva. Si la carga es positiva, es saliente. Entonces, si es saliente, tiene esta dirección, es positivo. Entonces, este sentido acá es positivo. Por eso, este sentido acá es positivo y de acá es negativo. Si es positivo y negativo, se comporta como una fuente de energía. Si se comporta como una fuente de energía, si es positivo o negativo, entonces, profesor, acá hay una diferencia de potencial. Pero en este tema, ¿cómo se llama? Fuerza electromotriz inducida. Bueno, mis campeoncitos, ha sido un gusto compartir conocimiento contigo. Espero contribuir a tu aprendizaje. Suscríbete a mi canal y para seguir mejorando con la finalidad que tú seas un campeón.